Hola a todos, hoy es 9 de febrero, vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Quiero agradecerle a todas las personas que se han suscrito y hablando justamente de ese tema, he visto algunos canales de YouTube que están comentando que YouTube les quita los suscriptores, no porque la gente se desuscriba, sino porque hay una especie de error. He visto algunos otros canales en inglés que están contando eso, así que tal vez no está de más comprobar si su suscripción está todavía allí, si el botón está activado o no, y si de pronto YouTube los ha desuscrito, darle nuevamente el botón de suscribir sería de gran ayuda. Por si ha pasado, no sé si haya pasado, y a las personas que no están suscritas los invito a suscribirse. No cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda un montón. El domingo estuve tratando de cambiarle un poco la imagen al canal, algunas cosas técnicas que ya van a ver en cuanto a las transiciones de un mapa a otro. Espero que no sea incómodo. La idea es que sea un poco más atractivo, más dinámico de ver, y también espero acostumbrarme a los cambios que he realizado en cuanto a el programa de la grabación. Tenemos movimientos muy importantes en la línea del frente. Los ucranianos habrían realizado un contraataque en la zona de Zaporizhia. Ya vamos a ir a todo eso. Y podemos empezar con algunos comentarios políticos, como lo estuve publicando en algunos shorts. En Cuba hay una crisis de combustible y resulta que Cuba tiene un aliado muy importante que está lleno de combustibles y es Rusia, pero Rusia no va a ayudar a Cuba. Ya hay una alerta para todas las aerolíneas que tienen vuelos a Cuba de que cancelen sus vuelos porque no hay combustible para los aviones. Incluso lo más curioso del caso es que los rusos están preocupados por los turistas rusos que están en Cuba para saber cómo van a regresar, porque de hecho hay vuelos de Aeroflot. Aeroflot es la compañía de aerolínea que quedó desde la URSS. Todavía tiene el mismo símbolo, de hecho, un martillo y una hoz y un ala es el símbolo de esta aerolínea. Ahora hay otras aerolíneas también rusas, pero hay vuelos desde La Habana hasta Moscú en Aeroflot y los rusos están velando por la seguridad de sus ciudadanos, de sus turistas en Cuba, pero no están ayudando a Cuba con el combustible. Irónicamente, como lo comentaba, los rusos son sancionados y su petróleo es robado en el mar Índico, como ha sucedido hoy. Los Estados Unidos nuevamente ha robado un barco petrolero ruso que estaba por la zona de el mar Índico con las imágenes que estamos viendo en estos momentos, pero al mismo tiempo cuando se trata de ayudar a un aliado no lo hacen, no lo van a hacer porque van a respetar a rajatabla, como dicen, las sanciones de los Estados Unidos. Esta es la calidad de las hienas que son los estados capitalistas hoy. Cuba y la población cubana es la que va a sufrir, lamentablemente, por los designios de los Estados Unidos de doblegar completamente a todos los países de América. América no son los Estados Unidos, América es un continente, pero en estos momentos, quien controla toda América, desde Groenlandia hasta la Patagonia, son los Estados Unidos, sin ninguna duda. No hay la más mínima duda de esto. El último resquicio de rebeldía que existía, que con muchas comillas podríamos decirlo rebeldía, era Nicolás Maduro y ya está en una cárcel en Nueva York. De resto, no hay nada más. Cuba no puede hacer absolutamente nada. Ha estado bloqueado durante más de 60 años y ahora con este bloqueo de los combustibles aún peor la situación y no hay nadie dispuesto a ayudarle en todo el mundo y probablemente los cubanos van a tener que recular o los chinos tampoco los van a ayudar, aunque existan todas estas bonitas declaraciones en la prensa de que ellos, el Estado chino, rechaza las acciones de los Estados Unidos. Esto es pura paja, esto no sirve para absolutamente nada en el mundo real, es con acciones, no con palabras. Esta es la situación lamentable. Agregar un punto más a esta discusión sobre la relación rusa, los intereses rusos en la guerra y en todo lo que está sucediendo, publicado por las fuentes prorrusas. El Instituto
Sargrat. Dice Alexander Dugin, el ideólogo del Estado ruso en estos momentos. Dice que él tiene una teoría completamente descabellada, que son los globalistas. Si ustedes han escuchado esta palabra es porque han escuchado a algún conservador prorruso hablando en contra de Europa. A los europeos les dice globalistas. Son los globalistas quienes quieren cegar a Trump. Trump es una pobre persona, un pobre niño perdido en el bosque, y son los globalistas, los europeos, quienes quieren engañarlo. Esta es la forma en cómo presentan a Trump. Y él dice que si Trump actúa racionalmente y sale del engaño de los globalistas y construye un mundo, un nuevo mundo de grandes poderes, no tendría muchos aliados. Y en esta lógica, dice Dugin, Rusia podría ser uno de estos aliados, con la condición, y esto es muy importante porque es muy similar a un discurso leve, pero que hemos escuchado en las negociaciones, dice Dugin, que recuerden es el ideólogo político, con la condición de que los Estados Unidos salga del conflicto en Ucrania, es decir, deje de enviarle armas a Ucrania y que se niegue a escalar el mismo en el futuro. O sea que está completamente dibujado de las palabras en ruso de Dugin todo lo que les he venido diciendo en los reportes. El principal ideólogo ruso nos dice ya que ojalá los Estados Unidos se quite la venda de los globalistas de la cara, construya un mundo de grandes potencias en los cuales tendría muy pocos aliados, muy pocas grandes potencias que integrar a este mundo, y entre esas Dugin dice Rusia podría ser una de estas grandes potencias que puede construir este nuevo mundo con sus aliados los Estados Unidos, con la condición de que los Estados Unidos se retiren del conflicto en Ucrania y no lo escalen más. Y esto es todo lo que les he dicho al respecto de los objetivos del ejército ruso con su operación militar especial. Quitarle el segundo puesto de la dominación a los europeos y ganárselo ellos. Esto es lo que quieren. Ya es completamente declarado por el ideólogo ruso por excelencia, Alexander Dugin, que ustedes lo pueden seguir en Twitter y ver que es un completo ultraconservador que cree que las mujeres tienen que estar en la casa pariendo hijos y no en la calle. Esto es algo que él ha dicho el año pasado. Pueden ir a buscar también las fotos de el hijo de Donald Trump como vestido de rey, donde Alexander Dugin las publica y dice que este debería ser el rey del mundo. Vamos directamente hacia la línea del frente. Los ucranianos han empezado a tener ciertas respuestas. Estamos dirigiéndonos hacia la zona de Sumy. Vamos a tener que cambiar de mapa porque este mapeador no ha hecho algunas modificaciones. Aquí tenemos también una geolocalización de la presencia del ejército ruso en Pakrovka. Veamos ataques de drones del ejército ucraniano a las unidades del ejército ruso en líneas de árboles en esta región caminando. Este soldado claramente no va a sobrevivir a este ataque, y también algunos bombardeos del ejército ucraniano en esta zona, probablemente con drones sobre las posiciones del ejército ruso. Varios impactos, aquí vemos a las tropas rusas, los vehículos también siendo atacados. Se confirma la presencia del ejército ruso en esta zona, y un poco más hacia el sur tenemos una bandera del ejército ucraniano en Papovka, pero estaríamos hablando, tal vez por lo que se ve, de una bandera arrojada con los drones. Veamos las imágenes, cambiamos de mapa. Este es el punto en cuestión, la geolocalización. Aquí el icono está mal establecido, tiene que ser un icono azul. Y en las imágenes lo que podemos ver es un vuelo de drones ucranianos y a lo lejos se ve una bandera que tal vez la haya arrojado un dron, porque no se ve en absoluto actividad de tropas ucranianas en esta zona. Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora un poco más hacia el sur,
Hablemos directamente de Kupiansk. Antes de dirigirnos hacia esta zona, veamos que hay algunos reportes de avances del ejército ruso, pequeños movimientos incluso reportados por los mapeadores nazis de Deep State. Pero hablemos de Kupiansk, porque ha pasado algo importante. Hay geolocalizaciones hoy, hay nuevas geolocalizaciones aquí. En Radkovka voy a señalar de color rojo, aproximadamente aquí, aquí y aquí se han geolocalizado movimientos del ejército ruso muy recientemente. Esto acaba de ser geolocalizado, pero también hay reportes interesantes de las fuentes prorrusas. Vámonos a un canal prorruso denominado Romanov Light, que ya les he hablado a ustedes de este canal. Resulta que en este canal se publicó una actualización del Ministerio de Defensa. En estos momentos estamos viendo a Gerasimov hablando con sus generales en un reporte. Y el detalle importante en esto es que se dice que se está realizando una comprobación en Kupiansk-Uzlavoy. Y después de esto, esta fuente prorrusa, Romanov, dice que se habría enviado a una comisión a comprobar la información al respecto del grupo Zapad. Es un pequeño segundo, literalmente, donde Gerasimov dice se está realizando una comprobación en Kupiansk-Uzlavoy. Pero la información que está siendo publicada por Romanov Light, fuente prorrusa, indicaría que los rusos han enviado una comisión, tal vez han visto algo de todo el ruido que se ha generado al respecto de Kupiansk, las mentiras que hemos visto, tal vez le haría mucho bien a los rusos ver algunos de sus propios blogueros para tener una contrainformación con la que contrastar lo que las fuentes oficiales les llevan, pero parece que esto se les demora bastante tiempo en ocurrir. Resulta que, según esta información, se están realizando comprobaciones de que la información que ha publicado el grupo Zapad sea cierto. Pero incluso en esta publicación de Romanov Light, él dice, tal vez esta comisión sea engañada, entre comillas, es decir, pueda ser comprada y de todas formas vaya y confirme la información que no existe. La captura del ejército ruso en Kupiansk, Kupiansk-Uzlavoy, Padaloy, los alrededores de la zona de Kupiansk, como lo vemos en este mapa de referencia. Vamos hacia las geolocalizaciones. Tenemos esta imagen que ha sido publicada justamente hace algunos minutos. Serían ataques de drones del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso en esta región del norte de Kupiansk. Probablemente un nuevo intento del ejército ruso de enviar a algunos de sus soldados en esta zona para tratar de reconfirmar la información y las operaciones que se supone ellos ya hicieron, que como comentamos fueron créditos. Dijeron que ya habían capturado, pero realmente no lo habían capturado y ahora están afanando a sus soldados para que hagan estas capturas, lo que no va a pasar. Como ustedes pueden ver, ya se estableció algunas geolocalizaciones que nosotros vimos el día sábado, se establecieron aquí de ataques de drones ucranianos a posiciones del ejército ruso en esta zona. Nos vamos de este punto un poco más hacia el sur, vamos a pasar de esta región porque hay información importante en Limán en favor del ejército ruso. Hay una geolocalización aproximadamente en esta zona en favor del ejército ruso, serían ataques de drones ucranianos sobre posiciones del ejército ruso en este punto. En el mapa pro-ucraniano está establecida la geolocalización de la que estoy hablando, ataques de drones del ejército ucraniano sobre las posiciones rusas. No vamos a ver el video, es un video que está en Facebook, no lo puedo mostrar, pero esta es la situación. Los rusos habrían consolidado sus movimientos en toda esta región. Recuerden que en esta zona que voy a dibujar de color amarillo hay varias fortificaciones y todo parece indicar que los rusos las habrían superado, según se entiende, habrían tomado posiciones ya en este punto. Si nosotros recordamos las geolocalizaciones o las posiciones del ejército ruso más recientes serían aquí, en esta zona también y en esta región, aproximadamente como lo muestra este mapa. Tal vez tengamos el cierre de esta línea del frente de esta forma en favor del ejército ruso. Sabemos que los rusos vienen desde aquí, desde el norte por Stavki. Movámonos un poquito más, alejemos un poco el mapa y aquí está la región de Stavki.
Sería entonces algo así. Por Stavki se viene moviendo el ejército ruso. Aquí hay un nuevo vector de movimiento que ya ha entrado a Limán. Y aquí en el sur también tenemos dos vectores de movimiento de la presencia del ejército ruso. Esta sería la situación al respecto de Limán. Un avance del ejército ruso nuevamente ingresando hacia este pueblo. Recuerden que los rusos reconocen Limán como Krasny Limán, que significa Limán rojo. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur y pasamos de la zona de Siversk, llegamos hasta la región de Nikiforovka. Vamos a tomar este nombre como referencia, es fácil de recordar. Aquí el ejército ruso se ha movido según tenemos ya geolocalizaciones completamente confirmadas, incluso por las mismas fuentes ucranianas. Ya se establecieron aquí en este mapa ataques de drones ucranianos sobre movimientos y posiciones de los soldados del ejército ruso en esta zona. Aquí está el soldado ruso y el ataque de los drones ucranianos. Confirmación, un avance que se dirige hacia Slaviansk, que se dirige hacia Kramatorsk, pero en esta región, como ustedes pueden ver aquí, todas estas líneas amarillas, para los que sean nuevos en el canal, son fortificaciones. Algunas incluso a veces se pueden notar en las imágenes del satélite. Las líneas naranjas son zanjas antitanque de una altura de 3-4 metros que los ucranianos cavan directamente en la tierra. Es decir, la situación está difícil al respecto de fortificaciones de los ucranianos aquí. Otra cosa es cuántos soldados ucranianos controlen estas fortificaciones. Nos vamos ahora hacia el sur, llegamos hasta Konstantinovka. En esta zona no hay grandes avances. Recuerden que la distribución de ataques de drones, tanto para el ejército ruso como para los ucranianos, es aproximadamente la que vemos aquí. Ataques de drones, los rusos atacan con su aviación, que son estos símbolos, interceptación de drones incluso, también varios vehículos ucranianos que son dañados en su proceso de reabastecimiento hacia esta zona, se han detectado, incluso también tanques los rusos han destruido en los combates por Konstantinovka. No hay cambios relevantes hoy. Volvemos a nuestro mapa de referencia, nos movemos ahora un poco más hacia el suroeste, llegamos a la región de Pakrovsk, Mirnograd. En esta zona hay un pequeño avance del ejército ruso aquí reportado desde Suvorova y Sujetskaya hacia el norte. Al norte de Sujetskaya tenemos ataques de drones ucranianos detectando las posiciones del ejército ruso. Este es uno de los problemas más importantes de las zanjas antitanque, y a los inteligentes generales del ejército ruso no se les ha ocurrido darles una escalera de aluminio retráctil como existe. Ustedes la pueden buscar en cualquier almacén. Existen estas escaleras de aluminio, son baratas. Ni siquiera a esto se les ha ocurrido darle a los soldados, que los obligan a cruzar estas zanjas antitanque. Los soldados no pueden cruzar. Mandan a veces a un solo soldado, como ven aquí, o a veces mandan a 3, a 2, pero el dron mata a uno en el camino y solo otro llega hasta este punto y ni siquiera les dan una escalera para poder cruzar y avanzar, que incluso les podría favorecer a los mismos comandantes. Ni siquiera eso se les ha ocurrido en el año 2026. La guerra de los drones y la tecnología. Esta es la situación. También se está confirmando un avance del ejército ruso en Novy Donbass. Hoy los ucranianos están publicando nuevas geolocalizaciones. Allí acabo de darme cuenta que las líneas rojas seguían, pero esto es un problema menor. Ya me voy a acostumbrar a borrar siempre estas líneas que a veces dibujo. Tenemos geolocalizaciones. Estaríamos hablando de un fuerte bombardeo con drones del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso aquí en Novy Donbass. Y después de esto, como ustedes ven en las imágenes, los ucranianos han realizado un contraataque terrestre, es decir, los bombardeos, probablemente también artillería, los ucranianos usan para destruir las posiciones del ejército ruso, y después las tropas ucranianas son detectadas moviéndose, haciendo las limpiezas en los mismos edificios que los drones estuvieron bombardeando, lo que podríamos llamar como un contraataque del ejército ucraniano en esta zona. Es importante saber si todas las posiciones del ejército ruso fueron perdidas o no, y esto todavía no ha logrado
concretarse porque la geolocalización está exactamente establecida en esta región del norte, del noreste de Novy Donbass, lo que estoy pintando aquí con un punto amarillo. Esta sería la información que tenemos hoy, también un contraataque en esta zona de parte de los ucranianos. Nos vamos ahora más hacia el sur, se están corrigiendo algunos mapeadores prorrusos. A este mapa no hay que ponerle tanta atención, esto es Lost Armored, que tiene buenos aportes en cuanto a imágenes que salen del frente, pero en cuanto a mapas no es una fuente muy confiable. Tenemos también ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas un poco más hacia el oeste de Radinskaya, donde los rusos necesitan capturar la mina Zaporozhye, que ya hemos comentado también en videos anteriores. Tenemos varios ataques del ejército ruso, algunos vehículos, un compilado de Rubicon impactando vehículos, posiciones ucranianas, como generalmente tenemos completamente mezclada esta información de los ataques que ellos han hecho en general en el día, por así decirlo. Algunos logran ser geolocalizados, otros no, porque las imágenes no lo permiten. Esta es la situación. Vámonos de esta zona, no hay más movimientos en este punto. Nos vamos ahora hasta Guliay-Poli, donde los ucranianos han contraatacado efectivamente, que incluso está en este mapa, pero hay un contraataque más. Muy rápidamente, Tiernavata habría sido recapturada por los ucranianos. Pridarozhne, una villa pequeña, recapturada por los ucranianos. Aquí hay un detalle del mapa que ya vamos a ver. También aquí tenemos una corrección en favor del ejército ucraniano hacia Priluki. También ataques de drones rusos detectan la presencia ucraniana y hay una villa más que se suma a este contraataque ucraniano y es Stara Ukrainka. Habría quedado en el control del ejército ucraniano. También vamos desde el norte hacia el sur. En Tiernavata, directamente en Tiernavata, los ucranianos han publicado este video de los soldados ucranianos innegablemente en la estela de Tiernavata, así se conoce este aviso donde tiene el nombre de la ciudad. La estela de Tiernavata, allí están los soldados ucranianos de pie sobre la bandera del ejército ruso confirmando su presencia. Esta información no fue establecida en el mapa de referencia, pero sí fue establecido un ataque de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en esta zona. Aquí está referenciada información de Vaend, contraataque protivnika, двух направления уничтожения танка ВСУ. Contraataque del enemigo en dos direcciones y la destrucción de un tanque de los ucranianos. Aquí está reportado por Vaint. Veamos las imágenes. Tanques ucranianos son inhabilitados y después la destrucción de este vehículo por parte de los drones del ejército ruso. También más vehículos ucranianos que habrían contraatacado en esta zona. Aquí está una columna de vehículos blindados. Incluso los rusos estuvieron atacando con Lancets estos vehículos. Pero el contraataque se efectuó a pesar de que hay bajas para los ucranianos, por supuesto. Veamos aquí varios vehículos que se han detenido, se han inhabilitado por completo. El ejército ucraniano está en Tiernavata, habría recuperado esta zona. Y también después de recuperar Tiernavata o tal vez en una operación simultánea, los ucranianos han recuperado Pridarozhne. Pero antes de ver el video de los nazis de Deep State, quiero que veamos esto. Vean ustedes cómo se modifica este mapa y es por eso que estos mapas se usan mucho para manipular la percepción de las personas. Veamos aquí Tiernavata, Pridarozhne, Kasevtsae, que estaban en el control del ejército ruso antes de los contraataques ucranianos. Y quiero devolverme en el tiempo, me estoy devolviendo hasta el día 2 de febrero, según está reportado en este mapa. Y vean que la actualización de Pridarozhne, demostrando sí las banderas del ejército ruso allí, nosotros ya vimos esto, es este rojo intenso. Voy a ir un poco hacia atrás, esto es el 1 de febrero. Y van a ver que en este mapa ellos dibujan toda esta zona en favor del ejército ruso cuando las banderas rusas solo estaban aquí. Esto es manipulación de la información. Veamos. Esto es el 1 y esto es el 2 de febrero. Las banderas solo están aquí. Pero ¿qué pasa cuando los ucranianos recapturan? Y esto es el arco completo de la manipulación. Cuando los ucranianos recapturan Pridarozhne, no se quita toda la zona roja que ellos establecieron, sino solo esta parte. Veamos las imágenes.
Esta historia ya la conocemos, por eso referenciamos las fuentes de un bando y de otro para tener una imagen completamente completa, encontrar la verdad de lo que está sucediendo. Geolocalizaciones de las operaciones del ejército ucraniano en esta región. Vemos la referencia de los videos rusos. Esta es la referencia de los videos rusos que los ucranianos están usando. Y después el contraataque de los grupos. Aquí los ucranianos están diciendo que esto es un grupo DRG que se ha infiltrado, que no sería un control como tal. Y después la presentación de los ucranianos. Vemos a los soldados ucranianos en esta zona realizando sus limpiezas y estableciéndose en este punto. Aquí están disparando hacia las viviendas, se establecen completamente en esta zona, se confirma su presencia, algunas imágenes y las banderas. También hay una geolocalización ucraniana, veamos aquí está el soldado ucraniano que establece las banderas y las imágenes de los drones que confirman esta información. Aquí tenemos entonces contraataque ucraniano en Ternavata, contraataque ucraniano en Pridaroshne. Recuerden que esta región roja tal vez hay que eliminarla. Un poco más hacia el sur, también un ataque de drones ruso sobre posiciones ucranianas en esta zona, el mismo compilado de Vaint. Y nos vamos a los más recientes. Staroukrainka habría seguido el mismo destino. Los ucranianos han contraatacado en este punto e incluso han tomado prisioneros rusos. Aquí está ya la geolocalización establecida, Staroukrainka, el símbolo. Vamos a ver estas imágenes. Estas son las imágenes publicadas por los ucranianos. Al inicio del video ya tenemos a 2 soldados del ejército ruso que han sido tomados como prisioneros por los ucranianos, confirmando la presencia en Staroukrainka. Probablemente han recapturado la villa, es lo que entendemos, en estas acciones renovadas del ejército ucraniano en esta zona, confirmando su presencia. Están geolocalizados. No hace mucho, de hecho, tuvimos algunas declaraciones de Syrskyi donde decía que tal vez las cosas iban a cambiar pronto hacia la región de Guliái-Polye, que es esta zona que estamos viendo. También hoy tenemos una noticia importante y es que Valentín Manko, el comandante de las tropas de asalto ucranianas, ha sido completamente despedido por Syrskyi. Esto lo estamos también publicando en nuestro canal de Telegram, al que los invito se unan. Y según la información que ha sido publicada, todavía no se ha revelado el nombre de la persona que va a tomar el puesto de este incompetente, pero era uno de los más incompetentes en todo el ejército ucraniano, que se convirtió en un meme. Los mismos ucranianos se burlan de él básicamente en todos los canales. Esta es la situación. En esta región hay que añadir a nuestro entendimiento Staroukrainka habría sido recapturada por los ucranianos. Tal vez esto suceda mañana en este mapa. Veremos si lo establecen. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Aquí hay una corrección en el mapa, una zona gris. Se ha detectado completamente en el control de los ucranianos ataques de drones del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en un compilado. En una de estas imágenes tenemos la geolocalización de las fuerzas ucranianas en esta zona, confirmando su presencia. Esta es la actualización. Continuamos hacia Arehav, no hay actualizaciones importantes. Stiepnagorsk, Primorskaya, tampoco tenemos actualizaciones relevantes en esta zona. Igual en Gerson, Crimea, no hay grandes modificaciones. Quiero presentarles a ustedes esta imagen, este video que también publicamos en nuestro canal de Telegram. Estas imágenes que deja la guerra. Un dron del ejército ruso que está siendo atacado por las aeronaves ucranianas y destruido completamente en el aire, por lo que se entiende sería un avión F-16. Realmente estos son objetivos muy fáciles para los aviones, pero en algunas ocasiones los rusos han equipado a estos drones con misiles aire-aire y habrían derribado algunas de estas aeronaves, como la información que está siendo publicada hoy por las mismas fuentes ucranianas. Ellos dicen que la tripulación de un helicóptero Mi-24 falleció. Los ucranianos no regresaron de su misión de combate, según lo informó la brigada número 11 de la aviación independiente en la zona de Gerson, según se entiende. Esto sucede
también para el ejército ruso. No tan comúnmente se entiende en términos generales que los rusos dominan un poco más los cielos, aunque este no implica que los ucranianos no puedan hacer algunos bombardeos como ya se ha demostrado. Entre otras informaciones, los ucranianos están muy preocupados en estos momentos porque se acaban de enterar probablemente que el ejército ruso tiene un software, que son las imágenes que estamos viendo, que le permite compilar y contrastar una gran cantidad de información. Ustedes saben que con la inteligencia artificial, con las bases de datos, todo esto se maneja y resulta que los perfiles de Telegram estarían permitiendo coordinar toda esta información para ubicar aproximadamente las posiciones de los soldados ucranianos, los militares ucranianos que tienen cuentas activas de Telegram en su celular y que están en la línea del frente. Y lo que vemos aquí es en la zona de Taresk, que hace mucho tiempo fue tomada por el ejército ruso. Se ha publicado este video donde los rusos están hablando más o menos cómo funciona el software, aunque esto ya es la interfaz, esto ya es cómo se ve. Lo que hay detrás de este programa tal vez sea mucho más complejo, que le permite conocer la ubicación, triangular la ubicación de todas estas cuentas de Telegram casi que en tiempo real sobre un mapa. Así que los ucranianos están pidiendo a todos los militares eliminar sus fotos, eliminar la información sensible, básicamente desinstalar Telegram de sus celulares porque estaría siendo usado por los rusos para trazar, justamente para seguir las posiciones de los soldados ucranianos en los distintos edificios. Esto es muy reciente, de esto no se había hablado. Todos los ucranianos y los rusos usan Telegram y habrían entonces los rusos descubierto una forma en cómo hackear todo este sistema para sacar los datos de estas aplicaciones, algo que se hace con WhatsApp, algo que se hace con muchas de estas aplicaciones. Es por eso que básicamente en cualquier momento todas estas empresas pueden saber dónde estamos, hacia dónde vamos, con quién nos relacionamos y todo esto lo tienen en sus sistemas. Este es el problema de desarrollar esta tecnología de esta forma, pero lo que quiero decir es que son los creadores de estas aplicaciones de mensajería los que permiten que esto suceda. En Telegram ha pasado esto a nivel internacional y es por eso que él ha estado en Brasil, en Francia, en Rusia, en muchos lugares, porque al principio Telegram no permitía esto, pero para poder entrar al negocio legal les exigen para poder estar en la Play Store, para poder ganar dinero, para poder que los estados no prohíban a esta aplicación o no manden a la cárcel al creador. Él tiene que darles acceso a toda esta información. Es por eso que para su seguridad es mejor usar otro tipo de aplicaciones, que no quiere decir que no existan, existen, solo que primero no son usadas masivamente y segundo, a veces no son muy comerciales, no son muy cómodas de usar, pero existen otro tipo de aplicaciones de mensajerías que no revelan los datos de sus usuarios. Las fuentes ucranianas están comentando en estos momentos que las operaciones alrededor de Guliái-Polye siguen. Mañana vamos a tener más detalles y geolocalizaciones sobre probables avances. Esto es muy importante, muy sensible que lo conozcamos. No tenemos más actualizaciones importantes. Las conversaciones parece que no han dado los frutos esperados por los Estados Unidos, al menos no hasta ahora. Y es por eso que vemos a los nuevos barcos rusos siendo capturados en las aguas internacionales por parte de los Estados Unidos, muy lejos de todas las fronteras de los Estados Unidos. Esto es una señal importante, continúa la presión hacia todos los que antes eran aliados rusos. Básicamente se está quedando sin aliados. Algunos puntos débiles sí, pero que eran posiciones que le permitían al ejército ruso amenazar a los Estados Unidos hasta cierto punto. Ya no las tiene Siria, Venezuela, Cuba, entre otras más. Y ahora tenemos también la situación en Irán. Todavía no se ha resuelto, las negociaciones tampoco han dado ningunos frutos. Los iraníes siguen firmes en sus planes de enriquecimiento de uranio y también en sus planes de los misiles balísticos.
Lo que los iraníes están dispuestos a ceder no satisface a los Estados Unidos, así que no tenemos ningún avance al respecto de esta situación. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por acompañarme en el reporte. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo, compartir el video y considerar también cualquier tipo de donación. Es un aporte significativo para la continuación y la realización de estos videos. Hasta luego, gracias por ver.